Es bueno anotar, pero también de repente en la Biblia ir subrayando, anotando algunos textos. El día de hoy, reavivados por sus palabras, nos hablaba de Joel capítulo 2. Este capítulo es prácticamente un capítulo que apunta a la venida de nuestro Señor. Pero antes de la venida de Cristo, antes que el Señor se manifieste, dice el versículo 12, ahora pues dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Algo parecido leíamos el día de ayer. En Joel 1 también Dios decía, búsquenme con ayuno, búsquenme con oración, hermanos. El énfasis que el Señor, o por el cual el Señor repite este llamado, incluso, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, dice, vístanse de luto y lamento, sacerdotes giman, ministren ante el altar. El énfasis, queridos hermanos, gira en torno a que cuando Cristo vuelva por segunda vez, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá lugar al arrepentimiento, ya no habrá otro momento para que el ser humano encuentre salvación. La oportunidad es ahora. Y una de las promesas que Dios hace a su pueblo es que en el tiempo final, dice el versículo 28, vendrá el Espíritu Santo, dice, sobre todos, al punto que profetizarán los niños, verán sueños, soñarán o verán visiones. Esto como resultado de la venida del Espíritu Santo. La lección que estudiamos hace algunas semanas tocaba este punto y mencionaba que después de la gran tribulación, después que el general Berthier captura al Papa, años anteriores ocurrió el terremoto de Lisboa, el sol se oscureció, la luna se tornó de color roja. En muchos lugares, muchas iglesias daban fe de que veían cómo los niños, no es que los niños, pero habían muchachos que en el sentido de decir, ya viene Cristo, el Señor ya viene, comenzaban a profetizar. Todo esto movidos por el reavivamiento. Pero volviendo al punto, queridos hermanos, antes de que Cristo vuelva, Él promete que el Espíritu Santo hará un trabajo, como lo decimos, poderoso. Pero ese trabajo tiene que comenzar en nosotros con el arrepentimiento y el cambio de corazón, hermanos. Eso es la clave. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, puedo saber mucho, puedo conocer de todo, incluso hasta ser un experto entendido en ciencias, en lenguas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Y el amor no es otro que tener el carácter de Dios en nuestra vida. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que Dios nos ayude a ser hijos de Dios que conocen la Biblia, pero también hijos de Dios que son transformados por la palabra de Dios, porque al final ese es el propósito, esa es la meta. Muy bien, ya estarán en camino nuestros hermanos, pero vamos a respetar la hora. Hemos dicho 7 de la noche, así es que esta noche vamos a hablar de la Iglesia de Dios Misionera Mundial. Ese es el nombre completo de la iglesia, por si acaso. La Iglesia de Dios Misionera Mundial. Que nosotros la conocemos más, no se le puede... ¿Así? Ahora vamos a intentarlo. Es más conocida como la iglesia de la diosa, perdón, de la Dios Madre. A ver, vamos a probar ahí. A ver. Ya, vamos a ver si podemos aprovechar. Ahí, vamos a ver si lo podemos aprovechar. Nosotros lo conocemos como diosa madre, pero en sí es Dios Madre.
Ese es el título correcto, Dios Madre. Vamos a ver en un momento los números de esta iglesia, algo rápido por supuesto, pero ¿por qué vamos a hablar de este tema? La vez pasada mi esposa, estábamos en el parque y me hace ver que dos jóvenes conversaban con otros jóvenes, muchachos de colegio. Estos dos jóvenes estaban muy parecidos a los mormones, camisa blanca, pantalón oscuro, pero no era el típico mormón alto gringo y su compañero que lo acompañaba, eran dos de nuestra zona y tampoco llevaban acá la plaquita de Elder. Y mi esposa me dice, ¿quiénes serán? Porque hablaban de la Biblia. Parecen mormones, le digo, pero bueno, nos pasamos. Y luego mi esposa me dice, esos dos muchachos, me dice, creo que son como le conocemos nosotros, de la diosa madre. Así le digo, ¿y por qué? Porque ellos viven por acá y ya me explicó, ¿no? Y parece que son. Ya. Y son varias las ocasiones donde hemos visto a este grupo de personas enseñar. Y hay muchas personas que están rápidamente adheriéndose a esta iglesia y están teniendo un crecimiento que llama la atención. No serán como las demás iglesias evangélicas, no tendrá la misma presencia, pero esta es una iglesia relativamente nueva. Relativamente nueva. Vamos a hablar en un momento cómo conversar con ellos, vamos a tratar de entender cómo interpretan la Biblia, porque esa parte es clave, la idea cómo uno toma la Biblia y comienza a interpretar es clave para tener un mensaje certero o para hacerle decir a la Biblia cualquier cosa, lo que uno quiere. Entonces vamos a ir viendo, pero como siempre vamos a ver una pequeña reseña de esta iglesia. Ustedes están viendo una fotografía que es del fundador. A él lo llaman Cristo Ahnsahnghong, si es que no hemos escuchado de repente el nombre, pero ese es el nombre con el cual se dirigen, Cristo Ahnsahnghong. Él es de Corea del Sur. Esta iglesia fue fundada de manera oficial en 1964 en Nakseon, Incheon, esto en Corea del Sur, por Cristo Ahnsahnghong, el año 1964. Pero para esto, Ahnsahnghong nació en 1918. Y aquí hay un dato interesante, porque se juntan ciertos elementos que tratan de forzar. Cuando ellos cuentan, por ejemplo, cuando Moisés nació, ¿qué decreto estaba sobre el pueblo hebreo? Muy bien, que todo niño varón tendría que morir. Cuando Cristo nació, ocurrió algo parecido. Cuando los sabios del oriente no volvieron a Herodes, como él esperaba, Herodes dijo, maten a todo niño menor de 3, 4 años, o 2 años, gracias. Y el Señor le dice a José en sueño, vayan a Egipto, huyan porque la situación es terrible. Entonces ellos dicen, tanto Moisés como Cristo, cuando eran bebés, enfrentaron la muerte. Y en 1918-19, cuentan ellos, la epidemia de la gripe española estaba como el COVID, chocando al mundo, impactando al mundo. Entonces ellos relacionan estos eventos y dicen, Moisés enfrentó la muerte, el niño Jesús enfrentó la muerte, y Ahnsahnghong también enfrentó la muerte. Y ellos atribuyen a la obra del enemigo el virus con el objetivo de matar a Ahnsahnghong cuando él era un bebé. Miren cómo
va su lógica. ¿Cómo va su lógica? An Sanjon se bautizó el año 1948 y esa fecha, el año 1948, es considerada como la llegada de Cristo a la tierra. Lo vamos a explicar en un momento. Vamos a hablar de eso en un momento, ¿sí? Solo ahora vamos a ver la referencia. Entonces, cuando ustedes por algún motivo conversan con una de estas personas, posiblemente ellos le van a referir esto, que Cristo ya vino en 1948. Y ellos explican por qué An Sanjon se bautizó en dicho año. En 1985, An Sanjon muere. Él estuvo en el hospital, hospitalizado y murió. Lo curioso es que An Sanjon, supuestamente, en una revista que él publicaba, así como la revista Adventista, él publicó 4 años antes, o 7 años, no me acuerdo bien, pero él había, entre comillas, profetizado su muerte en 1985. ¿Cómo profetizó su muerte? Si restamos 1985 a 1948, tenemos 37 años. Él había escrito que el Cristo iba a morir a los 37 años, iba a descansar a los 37 años. Y efectivamente, en 1985, An Sanjon, después de 37 años de iniciado su ministerio, no de edad, 37 años de iniciado su ministerio, murió. Y para los seguidores, esto es una fuerte declaración de que es profeta, o lo dijo con poder divino. Aunque ellos no consideran que está muerto, sino que ascendió al cielo. Y está su tumba, hay una tumba en la que dice el profeta Elías. Así está en la tumba de An Sanjon. Miren, 3 años después de su muerte, ya en 1988, la iglesia contaba con 10,000 feligreses. 3 años después de su muerte. En el año 2016, ellos establecen el templo de Jerusalén en Pangyo, esto en Corea del Sur. Es un templo gigantesco, es monstruoso el templo. Y actualmente se puede decir que ellos cuentan con 3,700,000 feligreses a nivel mundial. Es bastante. El año 2064, año 2064, ellos estarían cumpliendo 100 años. La iglesia adventista, el año 2044, va a estar cumpliendo 200 años. Y a la fecha, la iglesia está por los 20 millones de feligreses, la iglesia adventista. Tenemos casi 200 años y tenemos 20 millones de feligreses. Esta iglesia está teniendo en promedio un crecimiento más rápido. Por eso no nos sorprende que hace 10 años atrás era rarísimo escuchar de miembros de la iglesia de la Dios Madre. Era muy raro, pero en estos días es más frecuente. No sé si aquí habrá una iglesia, porque la casa donde estamos viviendo, precisamente nosotros conocimos esa casa con esa referencia, que era la iglesia donde se reunían ellos. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué a Supe el año pasado, un jueves, me acuerdo, llegué en la tarde, comencé a buscar casa y esa tarde, en la noche, conocí a la hermana Carmen y ella me dijo, justo mi vecina está alquilando su casa y esa casa, anteriormente, en esa casa vivía la pastora de la iglesia de la Dios Madre. No sé si cerraron, no sé si se fueron a otro lugar, pero hay presencia. De repente se trasladaron a Leticia, no lo sé. Lo que quiero que se entienda es que es una iglesia que tiene un crecimiento que merece que nosotros lo consideremos. ¿Sí?
Esto sería algo breve sobre su reseña. La fotografía es la de él, el mismo Cristo en San Juan. Esto está en su página. Lo que he sacado es prácticamente la información que está en su página. Esto es abierto, esto no es nada escondido que no se puede encontrar. Está en su página. Muy bien, vamos a ver ahora algunas de sus creencias. Algunas creencias principales y quizá las más controversiales de este movimiento. Miren, a veces nosotros utilizamos la terminología secta. No soy partidario de utilizar estas palabras a título personal. Secta normalmente se le tilda a un grupo que no es cristiano para nuestro estudio. A nosotros nos consideran secta, los evangélicos. No nos consideran iglesia cristiana, nos consideran secta. Ustedes son una secta, los testigos son una secta, los mormones son una secta a los ojos de ellos. Dios Madre es una secta. Porque ellos dicen, los adventistas no solo se basan en la Biblia, los adventistas también siguen el N de White, lo cual es equivocado. Entonces, por esa razón nos consideran una secta. La secta tiene la connotación de discriminar, de ser tajantes. No soy partidario, personalmente, de llamar a estas iglesias sectas, porque vuelvo a repetir algo. En muchas de estas iglesias, en todas estas iglesias, hay muchos que son sinceros. Hay muchos que han entrado con el afán de conocer, con el afán de salvarse. Entonces, personalmente no estilo llamar sectas. Son un movimiento, son una organización, son una denominación. Ahora hay grupos religiosos donde lamentablemente sus líderes se han enriquecido intencionalmente, sí, lamentablemente hay. Y últimamente están abundando, que no solo se han enriquecido, sino también hacían pues lavado de dinero, narcotráfico y tantas cosas disfrazados bajo la fachada de iglesia. Ya en algún momento de repente hablaremos de eso. Pero hablando de las creencias de esta denominación, vamos a poner estas creencias. La primera, la más conocida, que existe, una de las más controversiales, que existe Dios Padre y también existe Dios Madre. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Eso enseña. No hay diferencia. El Hijo es el Padre, que el Padre es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Hijo. Ellos utilizan la ilustración del agua. Ellos dicen, por ejemplo, ¿cuál es la composición química del agua? Eso todos lo sabemos. Si yo hiervo el agua, ¿sigue siendo H2O? ¿O no? Sí, sigue siendo H2O. Si el agua comienza a evaporarse, ¿ese vapor sigue siendo H2O? Sí, sigue siendo H2O. ¿Y si se hace hielo, sigue siendo H2O? Claro. Entonces, en diferentes estados. Lo mismo aplican a la Trinidad. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, para entenderlo, en diferentes estados. Así interpretan ellos. A esta deidad suman la persona de Dios Madre, como alguien igual a Dios Padre. Y los textos que usan es Génesis 1.1, Génesis 1.26, otros textos más, pero los que vamos a ver son esos. Ellos celebran las fiestas judías, como la Pascua, digamos que es la fiesta más grande o la que más importancia recibe, pero también celebran las otras fiestas, el Pentecostés, las fiestas de las cabañas, el jubileo, las primicias, la fiesta de los panes. Ellos celebran estas fiestas. Y esto es interesante. Ellos creen que la Pascua se celebra para evitar ser dañados cuando hay desastres naturales. Eso lo dicen ellos. Celebran la Pascua para evitar sufrir, para evitar males, y al mismo tiempo, cuando An San Juan
vino a la tierra, dicen ellos, restableció el pacto. ¿Y en qué consiste el pacto? En guardar el sábado, que vamos a verlo luego, y en celebrar la Pascua. Entonces ellos entienden que parte del pacto, sí o sí, es celebrar la Pascua. Para ellos es importante. La inmortalidad del alma, como toda iglesia, pero ellos, o como la gran mayoría, pero ellos creen que las almas ya existían antes de venir a la tierra. Eso enseñan. Antes de venir a la tierra ya había una preexistencia de las almas en el cielo. Ahora, aquí su interpretación es muy diferente. Ellos prácticamente creen que las almas caídas, que somos nosotros, somos ángeles o éramos ángeles, que al seguir a Lucifer fueron mandados como castigo aquí a la tierra a un cuerpo mortal y por eso morimos. Es bastante interesante. Esa es la interpretación y la enseñanza que ellos tienen. Ya hemos hablado de esto y lo vamos a ver luego, que Cristo Ansanjón regresó a la tierra e inició la obra de restaurar el pacto que hizo con su pueblo, con la celebración de las fiestas judías y la observancia del sábado. Y aquí están algunos textos que ellos enseñan. Sobre todo, bueno, aquí hay un error, que también vale, pero utilizan la ilustración de Cristo de la higuera, aprended. Y ya vamos a ver eso. Y lo último, que si tú te quieres salvar, tienes que conocer a la Dios Madre. Si no conoces a la Dios Madre, no te vas a salvar. La Dios Madre en la tierra actualmente está representada por Yanhil-Ya o Janhil-Ja. Ella es Dios para ellos, pero Dios Madre, el lado femenino. Y conocerla es indispensable para alcanzar la salvación. Y ahí están algunos textos bíblicos que ellos utilizan, que también vamos a ver en un momento. Entonces, hermanos, hay otras creencias que ellos tienen, como el sábado, que lo vamos a ver en un momento, cuidan a la familia, también tienen un compromiso social, parte de sus creencias, y algunas más. Ya no vamos a verlas por tiempo, pero vamos a ir analizando algunas de esas creencias, algunos de estos puntos que nuestros amigos de este movimiento creen. No sé si tenemos alguna pregunta o de repente hay algo que ustedes conocen que no estamos tomando en cuenta. A eso sí no sabría. A predicar. Ah, interesante. Bueno, y esa será una forma de manejar. No entré a ver cómo administran ellos. Gracias, más bien, hermanos. Si es cierto, bueno, es parte de su estructura, de su estrategia. Bien, vamos a ver entonces ahora, vamos a analizar el primer punto. Sí, vamos, hermano, por favor. Hablemos de qué hay con esto de Dios Padre y Dios Madre. ¿Qué hay? ¿Y por qué ellos enseñan esto? Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree peces de mar, las aves de los cielos, y las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Ellos parten de la primera declaración. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Si conversamos con ellos, este es su texto, digamos, clave.
Este es el texto clave. La Biblia dice que Adán y Eva fueron hechos a imagen, a semejanza de Dios. Entonces, Dios lo toman por el lado masculino. Dios Padre, Adán fue creado a semejanza de Dios Padre. Entonces, ellos dicen, Eva a semejanza de quién fue hecha. Entonces tiene que existir una diosa madre. Y por ahí comienza. Que Adán a Dios Padre y Eva a diosa madre. Ese es su punto de razonamiento. Ahora miren, les mencioné que nosotros vamos a tratar de entender cómo interpretan ellos la Biblia, porque la metodología de interpretación es importante. Hay varias escuelas de la interpretación bíblica. En cuanto a ellos, no tienen una escuela definida. ¿Cómo es esto? Nosotros como adventistas, por ejemplo, utilizamos bastante la historia. Es decir, nosotros vemos la historia, vemos la Biblia y nos damos cuenta que lo que la Biblia escribe se confirma con la historia. Un ejemplo, la ciudad de Jericó, sí se conocen sus ruinas. La ciudad de Damasco tiene sus ruinas. Las ciudades de Tiro, las ciudades de Sidón, están sus ruinas. Entonces, por un lado, la historia confirma lo que dice la Biblia, pero también la historia confirma las profecías. Hablemos rápidamente de Daniel. Daniel Nabucodonosor vio una imagen y le dijo, la cabeza es tu imperio, pero luego de ti viene uno que ya no va a ser igual de glorioso, pero va a dominar los medos y los persas, representado por la plata, y la plata era la moneda que utilizaban los persas. Luego viene el imperio griego, y las armas griegas eran hechas en base al bronce, metal que representaba a este imperio. El hierro con el imperio romano, por su dureza, y también porque los romanos introdujeron el hierro ya como parte de su armamento. Entonces, la historia confirma a la Biblia y las profecías. Nosotros consideramos por ello bastante el estudio con la historia. ¿Qué hay con la interpretación de esta iglesia? Ellos cogen muchos criterios y uno de ellos es que la Biblia se interpreta de acuerdo a nuestra lógica. Y acá lo estamos viendo. Si existe varón y mujer, por lógica tiene que existir Dios, papá, y Dios, mamá. Es decir, aplican la lógica humana a la interpretación de la Biblia. Y esa es una mala manera de interpretar la Biblia. Yo no puedo utilizar mi lógica, mi razonamiento para entender la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que someter mi razonamiento a lo que dice la Biblia. Por eso para ellos no es problema creer en la evolución, por ejemplo, porque la lógica humana, la lógica de la ciencia dice que el universo tiene millones de años. Entonces ellos no dicen que el Génesis es literal y yo me someto a lo que dice el Génesis. Ellos dicen, no, hay que someter la Biblia a la lógica humana. Y ahí tenemos un problema. Hablemos un poquito más de la creación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1 dice esto, pero Génesis 2 amplía la creación del hombre, amplía la creación de la mujer. Génesis 2:18, ¿qué dice? ¿Qué dicen en sus Biblias? Génesis 2:18. No, 2, Génesis 2. Génesis 2:18. Muy bien, gracias hermano. Miren, la Biblia, los primeros capítulos no nos dan periodos de años, de días, semanas, cuánto pasó. Sí nos dice que la creación duró
creó 6 días y el séptimo reposó. Pero de la creación de Adán a la creación de Eva no sabemos si pasó un día, si pasó una tardecita, no sabemos. Y tampoco sabemos desde ese momento hasta la caída cuánto tiempo pasó. Pero tampoco vamos a imaginar que fueron cientos de años. Pero sí pasó un tiempo que no sabemos. Lo que sí entendemos es que primero fue creado ¿quién? Adán. Y Dios le da una tarea a Adán. ¿Cuál fue la tarea? Pon nombre a los animales. Y Adán descubrió que todos los animales tenían su par. Y él dijo, y para mí, él entendió que le hacía falta, ¿qué cosa? Una pareja. Entonces Dios le dice muy bien a Adán, por así decirlo, era necesario que tú comprendas que solo no es suficiente, tú necesitas tu pareja. Y Dios crea, por eso dice, una ayuda idónea para Adán. Esa palabra idónea en hebreo también significa la contraparte. Alguien que es totalmente diferente. Y vamos a un ejemplo. El perno. ¿Cómo es el perno? ¿Cómo es un tornillo? Largo y con rosca, ¿verdad? Tú puedes armar una puerta. No, una puerta no, es muy raro eso. Claro. Tú puedes enchapar 2 metales únicamente con pernos. ¿Se puede? O el perno necesita su contraparte, que es una tuerca. ¿Cómo es? Para que un perno haga presión, ¿qué necesita? Una tuerca. Pero la tuerca podrá ser del mismo metal, pero es totalmente diferente. Y no puedes usar 2 tuercas para sujetar algo. Tú necesitas del perno y necesitas, los 2 se unen y recién funcionan. Eso es lo que está diciendo de Adán y de Eva. Te voy a hacer la contraparte con la cual tú vas a poder, ¿qué cosa? Procrear. Porque si hacía 2 Adanes, ¿qué hubieran hecho los 2? Nada. Hasta ahorita estarían aburridos los pobres. Y lo mismo si Dios hubiera hecho 2 Evas. Se la pasarían hablando y nada más. Dios creó una contraparte. Ahora acá hay un punto interesante, escuchen. Si el hombre fue creado, como ellos explican, a imagen y semejanza de Dios, entendemos que Adán necesita ¿de quién? De Eva. ¿Y Eva necesita de quién? De Adán. Entonces, aplicando la misma lógica, ¿Dios necesita de alguien para crear? ¿Dios necesita la ayuda de alguien? Si Dios necesitara la ayuda de alguien, Dios deja de ser Dios. ¿Estamos entendiendo? Si Dios necesita que alguien le dé la manito, Dios deja de ser Dios. Dios no necesita la ayuda de nadie. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios. ¿Y cómo creó? ¿Qué dicen los versículos 3 en adelante? Con su palabra. Con su palabra. Y David lo reafirma. Y Dios dijo y existió. La Biblia no nos dice que Dios necesitó que alguien haga, que alguien le venda materiales, que alguien prepare algo y Dios recién metió mano. No. Si uno quiere interpretar que el hombre y la mujer fueron creados a semejanza de Dios Padre y Dios Madre, entonces la misma lógica le podemos decir, el varón necesita de la mujer y la mujer del varón. ¿Dios necesita ayuda de alguien? No. No, Dios no necesita la ayuda de nadie.
Lo que Moisés nos está contando es lo siguiente. Número uno, cuando Dios dice vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, el hombre va a ser lo más especial de la creación. Por eso va a llevar ¿qué cosa? La imagen de Dios, algo que los animales no tienen. Número dos, pertenencia, unidad entre el varón y la mujer. Una unidad que debe estar basada en el amor, no a la fuerza, no por imposición. Es decir, ¿qué debe haber en el matrimonio que los una fuertemente? Amor, porque Dios es amor. Si hay algo que Dios quiere que el hombre refleje, es amor. Y si ya somos casados, primero ¿a quién tenemos que mostrar amor después de Dios? A la pareja. Ese es el mensaje. Y en segundo lugar, Dios dice en Génesis 1:26, el hombre será el Señor en la tierra. ¿A quién tenía que expresar Dios amor? ¿A quién? Aparte de la pareja, ¿a quién tenía que expresar amor? ¿A quién? Hemos visto que el primer amor, aparte de Dios, tiene que ser expresado ¿a quién? A la pareja. Y si Adán y Eva eran los señores en la tierra, ¿a quién tenían que manifestar amor? Aparte de ellos dos. A la creación. Los animales deberían de recibir el mejor trato de nosotros. Eso es lo que Dios quiso con Adán y Eva. Dios no creó a los animales para que sean objetos del hombre. Dios no creó a los animales para que se conviertan en el trabajo bruto del hombre o como simplemente objetos de comercio. Dios creó a los animales para que sean compañeros y el hombre cuide de los animales. Eso es lo que Dios quiso y lo que Moisés nos quiere que entendamos cuando dice, y fue creado a imagen y semejanza de Dios. No que hay un Dios Padre y una Dios Madre. Y por último, hay que recordar algo. Eva, ¿de dónde fue hecho o hecha? Pablo dice eso. Dios creó al hombre. El hombre fue imagen de Dios. Y Eva fue hecha del hombre. Entonces Eva ya fue hecha a semejanza ¿de quién? Del hombre. Si aplicamos la Biblia a su razonamiento, eso quiere decir que la Dios Madre fue hecha ¿de quién? De Dios. Porque así fue hecha Eva. Eso entonces quiere decir que si la Dios Madre fue creada, ya no es ¿qué cosa? Ya no es Dios. Con esto que quiero poner en realce, hermanos, que la creencia que ellos tienen de la diosa madre no encaja con la Biblia. No encaja, es una creencia forzada, es una creencia que no tiene asidero en la Biblia. Es una idea que ellos están haciendo hablar a la Biblia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Vuelvo a repetir. Varón y mujer se necesitan, porque sin varón y mujer no hay raza humana, se muere. Dios no necesita ayuda, Dios no necesita su contraparte, Dios no necesita su complemento, no necesita Dios. Eva fue creada del hombre. Si Adán y Eva fueron creados a semejanza de Dios Padre y Dios Madre, entendemos que así como Eva fue creada del hombre, Dios Madre también fue hecha de Dios. Y si ella es creada, ya no es Dios. La creencia de que hay una Dios Madre no tiene sentido. No tiene. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Aquí en la tierra. Ah, miren. Ustedes se acuerdan que hace algunos años estuvo fuerte esta película, El Código Da Vinci.
No sé si leyeron el libro. El libro es bien interesante, es una novela. Así que es interesante, pero el libro es ficción. Ahora, el libro plantea la hipótesis, y muchos creen en esto, que María Magdalena fue pareja de Cristo y que ella fue, digamos, el principal de sus seguidores o la principal, y el cáliz que buscan, o que los templarios y toda esa leyenda de los caballeros cuidaban, no era un vaso, sino era la descendencia de Cristo. Eso es lo que en resumen apunta. Y muchos creyeron en la novela, muchos. Yo tuve un primo que a mi mamá le dijo: a ver, tía, ahora ¿cómo respondes a esto? Ya ves, Cristo tuvo su mujer. Miren, partiendo por algo lógico, no hubiera sido nada malo que Cristo tenga su esposa. No. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo era hombre. En segundo lugar, porque el matrimonio es institución divina. Entonces, partiendo desde un punto de vista social, humano, no hay nada de malo. Pero Cristo no vino a establecer un linaje de sangre. Cristo vino a salvar al hombre. Y dentro de la salvación, que se casara no era necesario. Eso no importaba. Porque al hombre no se le salvaba casándose, no se le salvaba dejando una descendencia. Al hombre no se salva, si al hombre se le salvaba con derramamiento de sangre. Entonces Cristo no vino a la tierra y dijo: a ver, me enamoraré de alguien, tendré... En la cabeza de Cristo no había tiempo para eso. En segundo lugar, recuerden que Cristo era plenamente hombre, pero también era Dios. Ah, ya. Ya. Miren, la Iglesia Católica enseña el pecado original. Y dentro del pecado original ellos entienden que las relaciones sexuales son pecaminosas. Por eso los sacerdotes y las monjas no se casan. Pero ¿quién le dijo a Adán y Eva: multiplicaos, fructificaos? Dios. ¿Quién creó el sexo? Dios. Y dice Génesis 1:31, todo lo que Dios hizo era bueno. O sea, la sexualidad en todas sus dimensiones no es malo. La Iglesia Católica es la que hizo creer que cuando David dice: en pecado me concibió mi madre, es que las relaciones sexuales son pecaminosas. No, lo que David dice simplemente es que ya viene de una cadena de pecado. Cristo no fue concebido por una relación porque él era hijo de Dios. En consecuencia, el Espíritu Santo se encargó de formar al niño Jesús dentro de María. ¿Cómo? No lo sabemos. Eso no lo vamos a saber, no lo vamos a entender. Y si Cristo quiere, nos explicará en el cielo. Entonces, Cristo es santo en el sentido de que no pecó, pero nació de una mujer que sí era pecadora. Por eso Cristo vino como hombre que fue debilitado, dice, por 4000 años prácticamente a consecuencia del pecado, la raza humana. Y de esa raza nace Cristo. No cometió pecado, no pecó, era Dios, no se valió de su poder para no pecar. Él dependió del Padre para no pecar. Por eso vuelvo a repetir, si Cristo dentro del plan de salvación hubiera sido necesario que se casara, Cristo se hubiera casado. Pero el plan de salvación no contempla el matrimonio. Entonces Cristo no vino y dentro del plancito está enamorarme y casarme. No, no era necesario. No era necesario. Solo tenía que morir. Bueno, no es que solo, era grandísimo esto. Entonces Cristo no contempló el matrimonio. O por otro lado, por ahí alguien cogió, no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, Jehová es varón de guerra. No sé si se recuerdan de este versículo.
Y dicen, no, ahí está, Dios es varón. Los ángeles, por si acaso, no tienen sexo. No hay ángel varón, no hay ángel mujer. El hombre necesita de la sexualidad porque es la manera como puede reproducirse. Los ángeles no necesitan reproducirse, en consecuencia, no tienen género. Dios no necesita reproducirse. Nosotros no podemos catalogar Dios varón, Dios mujer, ni deberíamos de siquiera llevarlo eso a un estudio, porque Dios es Dios, que escapa a la comprensión humana. Nosotros, por eso les decía, el gran problema de ellos es que utilizan la lógica humana, ¿para qué? Para interpretar la Biblia. Y no está bien hacer eso. Vamos al siguiente punto, hermano, porque vamos a hablar de un poquito más de la otra creencia, la esposa. Ella es la Dios madre. Ella es, también es una surcoreana. El texto que utilizan como base es lo que está en Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, aquí está, dicen ellos. ¿Se acuerdan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ellos son la misma persona? Entonces dicen, aquí está Dios Padre y está su esposa. Ahí está, dicen, está clarito. Vamos a ver entonces lo que la Biblia dice. En Apocalipsis 21 del 9 al 10 y en Apocalipsis 19:7 también se habla de la esposa. Pero la esposa en Apocalipsis 21 es la nueva Jerusalén. Vean sus Biblias, Apocalipsis 21, a ver qué dice. Apocalipsis 21, 9 al 10. ¿Qué dice? Apocalipsis 21, 9 al 10. Entonces, allí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y había conmigo y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Sí, te mostraré a la esposa, dice. Y Juan, lo lleva Juan. ¿Y qué observa Juan? Te llevo en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Quién es la esposa de acuerdo al mismo libro de Apocalipsis? La gran ciudad de Jerusalén. Apocalipsis identifica, y lo mismo está en Apocalipsis 19:7, aunque ahí habla de las bodas del Cordero, pero Juan identifica, y para Juan es claro, Cristo es el esposo y la Jerusalén es su esposa. Ahora, no es que el Señor Jesús se va a casar con la nueva Jerusalén. El matrimonio, recuerden, es una imagen ideal para dar a entender una unión perfecta, una unión fuerte. ¿Qué significa apostatar? Decimos, el hermano apostató. ¿Qué significa apostatar? Separar, abandonar. Apostatar viene del griego que se utiliza para el divorcio. Cuando dos esposos se divorciaban, ¿estaban qué? Apostatando, se estaban separando. Cuando Cristo, por ejemplo, que hemos leído Oseas, ¿cómo ilustró la relación de Cristo con su pueblo? ¿A través de qué? Hermanita. Ya el pueblo adulteró a través del matrimonio. O sea, el matrimonio ilustra una unión fuertísima, una unión intensa. Por eso en Oseas le dice Dios a Oseas, cásate con una prostituta.
Ella te va a engañar, ella va a tener hijos de otros hombres y tú la vas a tener que adoptar y la vas a tener que amar. Porque así es la relación con mi pueblo. Yo lo amo, yo me desvelo, yo le atiendo y mi pueblo ¿qué hace? Va y adultera con otros dioses. ¿Estamos entendiendo? Que en la Biblia el matrimonio ilustra una unión, un compromiso fuerte. Y cuando Apocalipsis nos dice que Jerusalén es la esposa, lo que la Biblia nos dice es que Cristo iniciará su reinado eterno, pero es Dios, pero ahora ¿con quién? Con los hombres. Eso es lo que está enseñando el libro de Apocalipsis. ¿Estamos entendiendo? Que están usando la figura del matrimonio para decir que Cristo, cuando ya esté la nueva Jerusalén, los dos se van a unir porque Cristo va a reinar, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, desde la nueva Jerusalén. Ahí será el lugar de su reinado y será como un matrimonio donde se encuentre el rey con su ciudad. Eso es el mensaje de Apocalipsis. Ahora, aquí hay una mala interpretación. Ellos enseñan que esta parte, el espíritu y la esposa dicen, ven, están llamando al hombre. No, no están llamando al hombre. El espíritu y la esposa dicen, ven, se refiere a la súplica que hizo Juan al final. Sí, ven, Señor Jesús. No están diciéndole al hombre, ven, lo que están diciendo es, Señor, ya queremos que tú vuelvas. En otras palabras, el texto de Apocalipsis 22:17 está mal empleado. No habla de una diosa madre y no es una invitación al hombre. Lo que están hablando es simplemente es la unión, vuelvo a repetir, entre Cristo y la ciudad de Jerusalén para ese reinado eterno con el hombre, y es una súplica a Cristo diciéndole, ven Señor Jesús. ¿Se entendió, hermanos? ¿Se entendió? No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna duda? Espero que no. Bien, vamos con la siguiente imagen. No me acuerdo qué más venía. Ya. Hablemos ahora del regreso de Cristo. ¿Ya? Porque ellos enseñan lo que ya hemos dicho, que en 1948, con su bautismo, con el bautismo de Ansanjón, vino Cristo. Pero aquí pues hay muchos problemas. El texto que utilizan es lo que dice Mateo 22, 32 al 35. Y ahora vamos a explicar un poquito acá. Perdón, 24, gracias hermano. ¿Qué dice Mateo 24, 32? ¿Qué dice? Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muy bien. Aprendan de la higuera, dice Cristo. Aprendan. Porque cuando ya ven que está brotando, ¿qué quiere decir? Que ya van a llegar, que ya va a llegar el verano. Cuando trabajaba en Puno, las personas que siembran, es bien interesante cómo muchas cosas se han ido perdiendo. Me decían, mi abuelo sabía cuándo iba a llover, cuándo iba a solear, viendo la tierra y las nubes. No porque él creía, él era cristiano, me dijeron, no porque él creía en esas cosas, sino porque él ya había aprendido cómo se comporta la naturaleza ante ciertos fenómenos. Entonces, lo que Cristo dice es algo que posiblemente ustedes también saben. Que cuando los higos ya están brotando las hojitas tiernas, es porque la estación del verano está cerca. Miren, ellos creen que
el higo está representando en este caso al pueblo de Israel. Que en Lucas 13 sí habla de la higuera estéril. Mi pueblo es como la higuera estéril, que yo fui a recoger frutos y no dio fruto, yo le iba a cortar, pero el cuidador dijo, no señor, espera un año más. Eso está en Lucas 3. Entonces ellos dicen, la higuera es el pueblo de Israel. Y fue cortada, explican ellos, la higuera fue cortada porque obviamente Israel no esperó a Cristo, terminaron rechazándolo, lo condenaron a la cruz, entonces fue cortada. Y curiosamente, aunque esto sería bueno ver la historia, el año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU declara que Israel va a tener territorio en Palestina. Y por eso hasta ahora es el conflicto, Palestina con Israel. Porque la ONU dijo a los de Palestina, háganse un lado, en este lugar ahora estará Israel. Y los israelitas volvieron en cierta forma hacia su territorio. Y el conflicto lo vemos hasta ahora. Entonces ellos dicen, Cristo cortó la higuera, pero Él dijo que iban a salir, ¿qué cosa? Ramas tiernas. Esas ramas tiernas simbolizan, dicen ellos, el regreso de los israelitas a su tierra. Y eso ocurrió, explican ellos, en 1948. ¿Y qué pasó en 1948? ¿Habíamos visto? Se bautizó Ansanjón. Entonces ellos encajan esos dos. Wow, dicen, Israel vuelve a su tierra, están saliendo las ramas tiernas, se bautizan Sanjón. Eso quiere decir que esta parábola, así lo llaman ellos, se ha cumplido. Por eso ellos creen que con el bautismo de Sanjón ya vino el Señor Jesús. Y aparte porque Cristo también dijo, así como el relámpago que sale en el oriente y se alumbra hasta el... ¿Y dónde está Corea del Sur? ¿Occidente u oriente? Oriente. Por eso se le conoce como los orientales. Ellos tratan de relacionar todo eso. Y hay algunos otros pasajes de la Biblia que también hablan de esto, del oriente, del oriente. Entonces ellos dicen, Corea del Sur está en el oriente. El 48 se bautiza en Sanjón. El 48 Israel tiene territorio. La profecía se ha cumplido. Y no, pues no se ha cumplido nada. Al menos en relación a eso. Vamos a entender un poquito esto. Miren, Cristo utiliza la higuera porque era una planta muy conocida por los judíos. Así es que no es porque tenga un mensaje especial, simplemente era una planta muy conocida, muy valorada. Número 2, y acá viene el gran punto, la higuera solo era un instrumento. Gracias, hermano. La higuera solo era el instrumento, la higuera no era el objetivo, la higuera era el medio. Cristo nos dijo, miren a la higuera, concéntrense en la higuera, estudien a la higuera, valoren a la higuera. Cristo no dijo eso. Lo que Cristo simplemente dijo es, la higuera nos anuncia la venida del verano. Y las señales que están aquí en el capítulo 24 anuncian mi llegada. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. La higuera en sí mismo no era el centro de atención. ¿Qué han hecho ellos? En lugar de fijar la atención en Cristo, ¿en quién se han fijado? En la higuera. Y acá mismo, pues, hay varios problemas, porque, ¿qué dice el versículo 35-36 del mismo capítulo 24 de Mateo? ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Muy bien, ese es el versículo 35. ¿Qué dice el 36? ¿Ah, sí? Gracias, gracias, hermanita. Aquí yo me estoy confundiendo en todo caso. Gracias. Cierto, yo me estoy confundiendo. Dice el versículo 30, perdón. ¿Qué dice el versículo 30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran. Muy bien. ¿Cómo vendrá Cristo, dice? Con poder y gran. ¿Y cómo vino en Sanjón? Nadie lo sabía. Nadie. Nadie lo vio. Nadie. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron. Todo ojo lo verá. Nadie lo vio. Esta explicación está forzada. Vuelvo a repetir, la metodología que ellos tienen es aplico mi lógica a la Biblia. Y cojo un versículo de aquí, otro versículo de allá, otro pasaje de más allá, y hago hablar a la Biblia lo que no dice. Si utilizamos el mismo capítulo 24, el mismo capítulo 24 desmiente que Cristo iba a venir en silencio, escondido, oculto al hombre. Eso no dice Mateo 24. Mateo 24 dice que la venida de Cristo será en gloria y majestad con todos sus ángeles. Y no pasó eso. Y a propósito, vale recordar, Israel ya no es el pueblo de Dios. Los muchos evangélicos siguen creyendo que Israel todavía tendrá una oportunidad, que incluso el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén y desde ahí controlará el mundo y todo eso. Israel ya no es el pueblo de Dios y no lo volverá a ser. Eso no significa que los israelitas no se puedan salvar, sí se pueden salvar, pero ya no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Pasó, esa era la profecía de Oseas, cuando nace su hijita, Lo Ami, ya no eres mi pueblo, ya no será el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Bueno, en consecuencia, la interpretación de la parábola de la higuera de Ansanjón no apunta a nada, a nada. Hay otros textos de Hebreos, de Apocalipsis, pero simplemente son textos sin sentido. ¿Qué dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:10? Ellos también aplican esto para enseñar que Ansanjón es Cristo y que ya vino. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Guardado la palabra de mi yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Perdón, no era este Apocalipsis. Vamos a buscarlo, a ver un momentito, hermano. Mejor lo busco acá. Esto tiene que ver con los que creen que en el rapto y todo esto. Mientras voy buscando el texto, hermanos, viene ahora una tarea aquí, una tarea importante. 3:12, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo en Dios y mi nombre.
No dice nada del regreso de Cristo, nada. Pero es uno de los textos que ellos usan para decir que Cristo es Ansanjón. Tal vez por lo que dice un nombre nuevo, porque ellos dicen Cristo vino a la tierra pero con un nuevo nombre. ¿Cuál es ese nuevo nombre? Ansanjón. Pero ese texto no dice nada del regreso de Cristo. Eso es para que vean que ellos, con tal de defender lo que creen, van a coger cualquier texto y lo van a presentar. Y acá viene el desafío. Vamos, hermano, a la última imagen. Porque, ¿cómo los evangelizamos? Miren, de repente, personalmente yo sí veo aquí un reto. ¿Por qué? Cuando una persona, su mente se cierra con una idea, es muy difícil que tú ya se cansó. Es muy difícil que tú le ayudes a ver que está equivocado por muchos argumentos que tú les presentes. Me llama la atención, por ejemplo, que no es fuerte, pero ha vuelto a tomar impulso el terraplanismo. Es decir, que la Tierra es plana. Y usan la Biblia. Usan la Biblia para hacer su enseñanza de que la Tierra es plana. Y sus argumentos son descabellados. Por ejemplo, si la Tierra es plana, ellos dicen que la luna y la estrella, el sol, son dos luminarias que giran sobre la Tierra. ¿Y qué los hace girar? No lo explican. ¿Cómo se sostienen en el aire? No lo explican. Simplemente ellos quieren creer eso. Para ellos la Tierra es plana. Y les muestran físicamente, matemáticamente, con fotografías. Aquí está la Tierra y ellos dicen no, no, no y no. Ese es un problema posiblemente acá. Porque nos hemos dado cuenta que ellos cogen versículos y simplemente quieren creer lo que les enseñaron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, primero, no los confrontes. Si por alguna razón ellos te visitan o tú los visitaste y te dicen, yo sí creo en la diosa madre, felicítalo. No porque cree en la diosa madre, felicítalo porque es celoso espiritual. ¡Qué bueno! Te felicito. Me alegro que tú eres una persona que su corazón busca lo espiritual. Porque si tú vas de golpe y le dices, no, tú estás equivocado, eres un hereje, no va a querer conversar nada. No lo confrontes. No vayas a este es de la diosa madre y sacas tu papelito, todo lo que has anotado, ahora te voy a... Hay una persona, por ejemplo, que anda diciendo, no, yo invito a los de la diosa madre a debatir conmigo y yo les voy a demostrar, yo voy a desbaratar sus creencias y utiliza incluso términos que no tienen sentido, pero está así, ¿no? Vengan los que quieran, yo los voy a hacer leña. Cristo no nos mandó a hacer leña a la gente. Cristo nos mandó ¿a qué? A predicar. No los confrontes. Quitémonos la confrontación. Resalta lo positivo. A mí me llamó la atención estas dos cosas. Es una iglesia que promueve la ayuda social. Hacen grandes impactos sociales, al punto que aún el Congreso los ha condecorado. Es una iglesia que trabaja y hace bulla trabajando. Es una iglesia que promueve la donación de sangre. Eso es bueno. ¿Y por qué no los elogiamos por ese lado? Tú eres de la diosa madre o de la dios madre, te felicito, qué bueno, qué gusto conocerte. Yo he visto que ustedes hacen mucha obra social. ¿Cómo se va a sentir esta persona? Tranquila. No se va a poner a la defensiva, no se va a poner en lugar de sentirse atacado, no. Pero resalta lo bueno que hace. Algo que me gusta, por ejemplo, hacer con los testigos es muy parecido, que les felicito, le digo que ustedes en
en una sociedad que se avergüenza de Dios, salen a predicar de casa en casa. No nos ganaremos a todos, pero habrá uno que otro que su corazón se abrió. ¿Sí? Ellos guardan el sábado, les mencioné esto. Aunque ellos guardan de mañana a tarde. Ellos no guardan de puesta a puesta como nosotros. Ellos guardan desde que sale el sol hasta que, sale el sol hasta que se oculta. Ese es su guardar el sábado. Entonces, ¿qué le puedes decir tú? Tenemos algo en común. Y le puedes invitar, mira, me gustaría guardar un día el sábado contigo. Pero yo también quisiera que tú guardes el sábado conmigo. Estamos partiendo de un punto en común. ¿Para qué? Para que tú le puedas enseñar o compartir lo que estás aprendiendo de la Biblia. Esta parte es clave. Ayúdale a interpretar la Biblia en su contexto. Esto sí es un desafío. Pero si ustedes lo hacen, esa persona va a darse cuenta que coger un texto por aquí, otro texto por allá, no es lo mejor. Y va a entender que para interpretar un texto hay que ver ¿qué cosa? El contexto. Y ya hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada, el caso de Pedro. Cuando Pedro ve el lienzo que desciende, ¿qué le ordena Dios en el libro de Hechos? ¿Qué le ordena? Mata y come. ¿Y cuál era? Eso está en Hechos capítulo 10. ¿Y cuál era el mensaje de todo esto? No, perdón, no es ¿o sí? Hechos 10. Entonces, si ustedes le explican, eso es un texto ejemplo, pueden usar otros textos, pero si ustedes le explican que cuando Dios le dice, mata y come, no le estaba diciendo que puede comer cualquier animal inmundo, lo que le estaba diciendo es, predícalos. Pero ¿cómo se interpretó eso? Leyendo todo el contexto. Entonces, si ustedes le ayudan a ellos a interpretar la Biblia en su contexto, ya le van a dar la clave para que los textos que hemos visto, por ejemplo, se tienen que interpretar con todo el contexto. Pero eso no lo van a conseguir, vuelvo a repetir, de un momento a otro. Habrá uno por ahí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no va a querer. Y estos dos, la belleza del contexto, estos dos son claves. O Colosenses 1:15, por ejemplo, que nadie os juzgue por bebidas, comidas y días de reposo. Y ya hemos hablado de eso la semana pasada. Si tú le explicas en el contexto, él va a decir, qué bonito es estudiar la Biblia, pero la Biblia en su plenitud, en su totalidad. Entonces, cuando hacemos eso, esta persona va a entender que es bueno y necesario estudiar la Biblia globalmente. Y por supuesto, si tú ya estás contactando con uno de ellos, acá es por nombres, ora nombre por nombre. Y ponte un horario. Voy a orar por esas personas todos los días a las 6 de la tarde, por ejemplo. Y ponte a orar. Recuerda algo, o recordemos algo. Tú solo eres el mensajero, tú eres la vasija de barro, como dice la Biblia. Dios es el que va a tocar el corazón. Porque Dios ama a estas personas. Tú y yo solo somos los mensajeros. Pero tienes que comenzar por esto. Ora por ellos. Estudia tu Biblia para que conozcas el contexto. Guarda bien el sábado.
Haz del sábado un día de delicia. Practiquemos el bien con todos y tú no lo irás a pelear. ¿Tú irás a qué? A rescatarlo. ¿Se entendió, hermanos? ¿Se entendió? Sería lindo que en algún momento alguien de esta iglesia alcanzada por nosotros entregue su vida y sería un lindo testimonio. Sería un lindo testimonio. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta, si no ya vamos a ir terminando este estudio de la iglesia de Dios Madre. No sé si hay alguna pregunta. No contiendan, vuelvo a repetir. Y no piensen en el palito. Porque a veces Satanás es bueno para hacernos pisar el palito. Comienzan a agredir, comienzan a... No. Si está la conversación, se está inclinando para la discusión, córtenlo. Mira, está muy bonito el tema, pero yo no quiero pelear. Yo quiero conversar. Si discutimos, nos vamos a faltar el respeto. Más bien, ¿por qué no conversamos en otro momento mejor? Paren la conversación. Es preferible que se despidan con un apretón de mano, con un hasta pronto, a que terminen mandándote al infierno, tú condenándola a la muerte eterna y todo eso. Eso no nos corresponde. Vamos a terminar, queridos hermanos, con este estudio que hemos tenido esta noche. Si alguien tiene alguna duda, por favor, no teman en hacerlo llegar. ¿Está bien? Las diapositivas de los testigos de Jehová ya lo compartí al grupo de ancianos. Esto lo voy a compartir. Hubo un problema con el archivo. No sé por qué no me aparecía completo en la laptop y más bien lo pude encontrar en la memoria. Así es que ahora mismo voy a compartir esto de la Dios Madre para que también lo puedan tener. El de los testigos de Jehová ya está compartido para que puedan revisar ese estudio. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque hay luz, pero también nosotros tenemos que llevar esa luz, no con el método humano, sino como tú lo harías, Dios mío. Ayúdanos a ver a tantas personas, no con ojos de condena. Ayúdanos a verlos, Señor, para rescatarlos, para salvarlos. Permítenos ser tus instrumentos, Dios mío. Permítenos ser tu agente salvador. Y lo poquito que hemos visto esta noche, ayude, querido Dios, para que podamos rescatar a las personas. Acompáñenos ahora de vuelta a casa. Te pido, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.